Esta, creo que era esta, no, no era esa. Ok, yo creo que ya estamos. Ok. Entonces, bueno, como les indiqué, estas se las voy a dejar ahí como para que hagan el tanteo ustedes un poquitito. Bueno, el significado de estas, cuando nos dicen card, esto significa cardinalidad. La cardinalidad es cuente cuántos elementos hay en ese conjunto. Por ejemplo, yo ahorita puedo decir, entre ustedes y yo en esta llamada vemos 5 personas, entonces puedo decir que la cardinalidad es de 5. Si acá me preguntan la cardinalidad de A, entonces yo me voy al conjunto A y me fijo cuántos elementos hay. Por ejemplo, en este caso solo tengo 2 elementos, entonces por acá la cardinalidad del conjunto A es nada más escribir el número 2. O por ejemplo, para el B, la cardinalidad de él sería 3. Para el C, la cardinalidad tengo que ir contando. Para estas que me dicen cardinalidad de A unión B, antes tuve que haber contestado la pregunta A. Entonces, dependiendo si aquí tienen 1, 2, 3 o 4 o 5 elementos, pues así va a ser la cardinalidad, ¿verdad? O como esta, que me dicen cardinalidad de A intersección B, tengo que haber respondido la intersección. ¿Cuál es la cardinalidad de A intersección B? Si la intersección era vacía, o sea, si yo no tenía elementos que se repitieran, ¿qué creen ustedes que sea la cardinalidad? Si no Que no hay. elementos, ajá, no hay, pero yo tengo que responder algo con ese no hay. Si la cardinalidad corresponde a responder cuántos hay de cada cosa y ustedes en palabras me acaban de decir no hay, respondo yo numéricamente, no hay. Cero. Correcto. Si ese no está, por ejemplo, en este caso, y yo no tengo elementos para la intersección, entonces si me piden la cardinalidad, no, si no tenemos, sería 0. ¿Ok? ¿Estamos claros por acá, chicos y chicas? Entonces, esta, vean que se las dejo como si fuera tarea. ¿Ok? Voy a dejar de presentar por acá porque esta presentación ya la acabamos y voy a abrir la otra. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, entonces por acá vamos a ir viendo lo que son la parte de funciones. Igual nos pueden solicitar cuando una función, bueno, como la tarea, cuando una relación es función o no, o de la, ¿cómo se llama? O de la representación gráfica, de la representación tabular, o sea, indiferentemente las que tengamos, nos pueden indicar, diga si es una función o no es una función. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que es definición de función. Lo que vimos con respecto a la tarea era como un asocie, ¿verdad? Que con eso es lo que nosotros empezamos a, como a definir lo que es esa relación o función. Entonces, una función viene de A en B. ¿Qué significa que venga de A en B? Que yo voy a salir de un grupo llamado A, o si no se llama A, se puede llamar N de naturales o Z de enteros, R de reales, ¿verdad? También vale en esa parte. Entonces, estoy saliendo en A
y estoy llegando a B. O sea, si lo notan, voy a rayar un poquito por acá, que venga de A a B es porque yo estoy haciendo esta salida, digamos, de izquierda a derecha. Entonces, quiere decir para que sea una función que tengo que asignarle a cada elemento de A, o sea, en este caso al 1, al 2, al 3, al 4, los que tengamos acá, cada elemento del primer conjunto, que en este caso es un conjunto A, le tengo que seleccionar o le tengo que asignar un único elemento de B, que son los de la derecha. O, en pocas palabras, cuando yo les había explicado lo de las mamás y los hijos, ¿verdad? Perdón, los hijos y las madres. A cada hijo le tengo que asignar una mamá. Yo no le puedo, vea que dice un único elemento, o sea, una única mamá. A un hijo yo no le puedo asignar 2 mamás, 3 mamás o hasta más, ¿verdad? Para denotar una función, como la palabra función empieza con F, entonces se utiliza la letra F en la mayoría de casos. Sin embargo, no se asusten si van a encontrar una función con letra G, con letra H, con letra M, porque de igual manera son nombres, ¿verdad? Sabemos que tenemos 20 y resto letras de la A a la Z, entonces se puede utilizar cualquiera, ¿verdad? Que se use más la F porque se llama función, ya eso es otra cosa. Es como decir en ecuaciones. Nosotros en ecuaciones nos acostumbramos o mal acostumbramos a la letra X y resolver todo con X, que si nos ponen algo con la letra M, entonces ya porque vemos otra letra diferente a la común pensamos que no, que se hace diferente o cosas así, ¿no? Y en realidad es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, son cuestiones de nombre. Entonces aquí tenemos F, como esa F está saliendo del conjunto a ese conjunto se le va a llamar dominio. Ay, que de igual manera voy a hacer aquí una marquita. Entonces, el dominio en esta se llama F y al conjunto en el que estamos llegando, que en este caso sería el B, se va a llamar codominio. De manera de representación o de manera resumen, esta simbología que estoy marcando, o sea, F, 2 puntos, A, flechita B, esto también tiene un significado. ¿Qué significado vamos a tener por acá? Que la función se llama F o la letra que esté aquí al inicio, ¿verdad? La función se llama F, 2 puntos, o sea, esta función se define como lo que está antes de la flecha, que en este caso es una letra A, pero puede ser una N, puede ser un conjunto, lo que sea, ¿verdad? El que está antes de la flecha corresponde al dominio y el que se encuentra después de la flecha va a ser el codominio. O sea, que salgo, vean que es esta misma dirección. Yo aquí estoy saliendo de izquierda a derecha. Estoy saliendo de A para llegar a B, aquí de manera gráfica y aquí de manera simbólica también estoy diciendo lo mismo. Estoy saliendo del A para llegar al B. F de X igual a un criterio. ¿A qué nos referimos cuando utilizamos la palabra criterio? Una fórmula. ¿Qué sé yo? Si yo quiero una función en donde me genere el doble de un número, entonces yo pongo 2 por X y ahí estoy relacionando el doble, que de hecho este ejemplo relaciona el doble, el 1. ¿Quién es el doble del 1? El 2. Aquí tengo el 2. ¿Quién es el doble del 2? El 4. Aquí tengo el 3. ¿Quién es el doble del 3? El 6. Y ahí sucesivamente yo puedo ir acomodando el doble. Entonces, para este caso en particular que tenemos por acá, yo puedo decir que esta función, o sea, f de x, es igual, yo aquí le estoy asignando el doble a cada número. Entonces, como en términos generales, voy a asumir que cada número es x, entonces yo aplico 2 por x, ¿ok? Para este caso en particular. ¿Qué tenemos acá? Igual, indiferentemente a nosotros nos den una representación gráfica, nos den una tabla de valores, nos den una representación algebraica, que representación algebraica o criterio es lo mismo, o sea, que me den una fórmula, tenemos que asegurar, no importa el detalle, tenemos que ver si esa relación, o sea, si ese asocio representa una función o no. Si representa una función, yo tengo que garantizar que cada X tenga una única Y. Y dirán ustedes, ¿cómo interpreto eso de que cada X tenga una única Y?
de acuerdo a esta situación o a esta representación gráfica, bueno, o diagrama de Venn que tenemos por acá, los valores en X van a estar en el dominio y los valores del Y van a estar en el codominio. Por eso es que nos dicen que cada valor de la letra X tiene que tener un único Y. Los X son los hijos. Cada hijo o cada X tiene que estar asociado a un único valor en Y, o sea, a una única mamá. Si lo vemos de manera, digamos, acá a nivel de diagrama de Venn. Tenemos otro ejemplo, el conjunto A. Para este caso, para el conjunto A, nos dan una serie de nombres y puntos suspensivos, o sea, que esta situación va para el infinito. Después de esto, ¿qué tenemos? En el conjunto B hay un montón de fechas. Podemos decir que son fechas de nacimiento. Carlos tiene su fecha, María tiene una fecha, Carla tiene una fecha, Luis tiene otra fecha y demás. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros por acá? Que todos los elementos del conjunto A, por decirlo así, la lista de mis compañeros o los nombres, mis primos, lo que sea, ¿verdad? Se están relacionando con un elemento del B. En este caso, ¿es una relación única o hay alguien que repita? Por ejemplo, Carlos va a tener una fecha o Carlos va a tener dos fechas. Carlos va a tener solo una fecha, profe. Solo va a tener una fecha, no hay nadie que cumpla, digamos, en dos fechas diferentes, ¿verdad? Entonces, Carlos, que es un valor en X, va a estar asociado a un único valor en Y. María, que está en X, va a estar asociada a un único valor en Y, que digamos sería la fecha. Igual Carla, igual Luis, todos los que ustedes quieran acomodar. O sea, esto sí es una función. Además, no sobran elementos en el conjunto A. Aquí yo puedo tener todas las fechas, si quieren, desde antes de Cristo hasta la actualidad, que no importa que a mí me sobren fechas sin asociar. Lo que no me pueden sobrar o cositas así es esta parte de la izquierda. O sea, yo puedo tener aquí 100 personas, por ejemplo, pero de las 100 personas, con solo una persona que haya quedado sin asociar a la fecha de cumpleaños o de nacimiento, automáticamente no es función, ¿ok? Pueden sobrar aquí, pero no pueden sobrar a la izquierda. Otra observación que vemos aquí en el conjunto A, notamos que existen elementos del conjunto B que no fueron seleccionados. Como digo, puedo poner aquí fechas si quieren hasta antes de Cristo, que no hay problema si sobran elementos en el conjunto B. ¿Okay? En este caso, cada uno de esos conjuntos, ya, bueno, ahorita lo tenemos representado como A o como B, pero habíamos dicho que se llamaba dominio y habíamos dicho que se llamaba codominio, que esos son en realidad sus nombres más comunes. Sin embargo, al dominio se le puede llamar también conjunto de salida. Al codominio se le puede llamar también conjunto de llegada. ¿Por qué conjunto de salida, conjunto de llegada? Todas las funciones o las relaciones que nosotros vayamos a estudiar, siempre vamos a salir de la izquierda para llegar a la derecha. ¿Se puede salir de la derecha para llegar a la izquierda? Sí, pero hasta un décimo, que se vería la función inversa, o sea, cuando nos devolvemos. Entonces, en este caso, ven que yo estoy saliendo del conjunto A, digamos, salgo del punto Carlos y llego a una fecha, o sea, estoy saliendo de María, llego a una fecha, salgo de Carla, llego a una fecha y ahí sucesivamente. O sea, estoy tomando valores del conjunto A y los estoy asociando del conjunto B, o sea, estoy saliendo de A para llegar a B. Entonces, el A, que en este caso es el dominio, también se le puede llamar conjunto de salida. Estoy llegando, perdón, al conjunto B, entonces se le puede también llamar conjunto de llegada. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá, chicos? Es Sí, más profe. como la parte teórica, ¿verdad? Acá lo que tengo a la derecha es igual, digamos, parte o elementos de una función. Vamos a ver lo que es la variable independiente y la variable dependiente. Una relación se puede escribir de esta forma. Salgo del A
relaciono hacia el D. Entonces, esta simbología es el conjunto A se relaciona con el conjunto B. No nos lo van a preguntar en realidad como de esta forma. Ya esto es demasiado formal, pero nada más como para que lo conozcan. La variable independiente. Esto de acá, o sea, la parte de variables, son, bueno, en realidad la palabra variable significa cosas que tienen como constante cambio, ¿verdad? Entonces, a nivel de estadística, la variable independiente la vamos a encontrar en cada elemento del conjunto A. ¿Quiénes son los elementos del conjunto A? Observamos que sería Carlos, María, Carla, Luis y demás. O sea, en este caso, el conjunto A, o para este ejemplo, nuestro conjunto A, que sería la variable independiente, sería el nombre de los estudiantes. Después de esto, ¿a dónde estamos llegando? Vean que estamos llegando a un conjunto B. En este caso, la variable dependiente es hacia donde nosotros llegamos, que en este caso, los nombres de los estudiantes, ¿con quién los estoy asociando? Con ciertas fechas, ¿verdad? Digamos que probablemente sean fechas de nacimiento. Entonces, variable independiente la encontramos en cada elemento del conjunto dominio y la variable dependiente en cada uno de los conjuntos de la derecha, que sería codominio. ¿Okay? Esta primera parte con respecto a lo que es funciones, estas en realidad es como muy teórica, ¿verdad? ¿Cómo vamos a saber nosotros cuando una función o cuando una situación es función o no es función? En este caso, tengo una circunferencia. Para yo saber si es función o no, tengo que trazar líneas en forma vertical. Para que sea función, esas líneas verticales tienen que intersecar solamente una vez para que sea función, ¿verdad? En este caso, vean, con solo la primera línea que hice, está intersecando aquí en una vez y está intersecando aquí en 2 veces. Puedo trazar todas las líneas que yo quiera, pero específicamente con una que toque 2 veces, automáticamente esta no es función. ¿Okay? La siguiente, por ejemplo, ¿qué podemos ver acá? Igual, para saber si es o no es función, tengo que hacer líneas verticales. Vean específicamente esta línea en azul que estoy haciendo. Interseca aquí y a la vez interseca aquí. Ni siquiera voy a hacer más líneas, ¿verdad? Porque con solo esa en específico está tocando 2 veces. Entonces, esta no es función. ¿Ok? A nivel de tabla, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros viendo una tabla si es o no es función? En la tabla, la primera dice que son valores en X y en la segunda son valores en Y. Si viene lista, pues perfecto. Y si no, pongan ustedes que estos son valores en X y estos son valores en Y. Para una tabla, yo saber si es o no es función, ven que a nivel de definición, cada X tiene que llevar una única Y, o sea, nadie puede repetir. Entonces, cuando es una tabla, se van a fijar solamente en los valores de X. Si los valores de X se repiten, no es función. Si los valores en X no se repiten, sí es función. Entonces, aquí en X tengo al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6 y al 7. No importa si los valores de Y se repiten, específicamente los valores en X no se pueden repetir. Como en este caso estoy observando que no se pueden repetir, quiere decir que esta sí es una función, ¿verdad? Entonces voy a escribirle por acá
que esta sí es función. La número 2, igual, aunque en esta tabla no nos digan quién es X y quién es Y, ustedes lo pueden anotar, ¿verdad? Para que se vayan guiando. Vamos a observar igual solo los valores en X, los de Y no nos van a afectar en una tabla. Entonces, en X tengo el 7, 2, 3, 7, 5, 6 y 7. ¿Qué creen ustedes que pase aquí? No es función, profe. Es correcto, no es función. Porque ven aquí, se repite el 7, Y el se 7. repite el 7 y se repite el 7. Con solo 2 veces, digamos, aquí se repite 3 veces, ¿verdad? Pero con solo 2 ya es más que suficiente. Entonces, esta no es función. La siguiente, de igual manera, ahora nos podemos ayudar y pongo X y pongo Y. ¿Será que esta es o no es función? Me fijo en X. Mi primer X No es es función. 2, 3, 7, 5, 6 y 7. No es función en realidad por 2 razones. ¿Ok? Dígame en una del por qué no es Repite 3 veces el 7. correcto. Se repite 3 veces automáticamente, ¿verdad? La misma justificación del anterior. No se puede repetir el 7. Y además, aquí yo estoy diciendo que el 2 no se está asociando a nadie. Cuando nosotros nos devolvimos acá, estos son mis valores en X, que en este caso son nombres de personas, pero en el conjunto A no pueden sobrar elementos, o sea, no puede quedar alguien que no tenga parejita para asociarse. Si yo observo, el 2 tiene para asociarse con alguien. No. No, ven que aquí esto está en blanco, o sea, quiere decir que en esta representación aquí se puso el número 2 y no tuvo asocio para la Y. Entonces, esta tiene 2 justificaciones para decir que no es función. Una, porque se está repitiendo el 7. Si fuera el caso en el que el 7 no se repite, digamos, como decir en la primera, en la primera veníamos todos súper bien. Si ese no se repitiera, de igual manera no es función. ¿Por qué? Porque aquí hay un espacio en blanco. Entonces, esta en particular tampoco es función. ¿Okay? Vamos a ver otro ejemplo que en este caso es de manera gráfica. O sea, ustedes igual tienen que ver si es o no es función, indiferentemente nos den un diagrama de Venn, nos den una representación tabular, nos den una representación gráfica o como lo vamos a ir viendo hasta ahorita, que nos van a dar también una representación tabular. Entonces, tenemos que estar acostumbrados específicamente si es o no es función, no importa la forma en que nos la den. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos una tabla, ven que aquí me dicen X, que a mí me digan f de X es exactamente lo mismo a decir Y. Ven que en esta tabla no nos decían cuál era cuál, pero nosotros lo anotamos. Primero X, luego Y. Aquí ya está anotada, pero no hay ningún problema. Cada vez que ustedes en un ejercicio vean f de X o vean g de X, porque se puede poner con otra cosa, eso es exactamente lo mismo a tener Y. Entonces, si ustedes no quieren ver esto como f de X, lo podemos ver como Y. Entonces, ¿cuál o cuáles de ellas corresponden a una función? Me voy a ir a la primera que está en forma tabular. Ven que en forma tabular me fijo en los espacios de la X a ver si se repite o no se repite algo. En este caso, observamos que no se repiten. Que no se repiten, ¿eso qué significa? ¿Que es función o que no es función? Es función. ¿Verdad? Esta sí es función. Digamos, aquí no tenemos ningún problema. En donde tal vez tenemos que pensarla un poquito más o analizarla un poquito más es para la segunda. Ven que esta función se llama G, lo que vengo diciendo, se puede llamar con cualquier otra letra, ¿verdad? El dominio son los números naturales,
el codominio son los números enteros, y aquí me dan un criterio, o sea, aquí me están dando la fórmula g de x igual a 3x menos 4. Cuando nos la den así, mi consejo en este caso es tratemos por lo menos una parte, ¿verdad?, de hacer esa representación con un diagrama de Venn. El que está antes de la flecha, que sería la n de naturales, eso corresponde al dominio, o sea, el que está el conjunto al lado izquierdo. El que está al lado derecho de la flecha, que sería z de enteros, en este caso corresponde al que está igual a la derecha. Vamos a asociar elementos de izquierda a derecha. ¿Quién es n? N son números naturales. ¿Quiénes eran los números naturales? Voy a poner aquí unos cuantos porque n es infinito, ¿verdad? Este sería el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y todo lo demás, ¿verdad? Aquí voy a poner puntos suspensivos. Los enteros, ¿quiénes son enteros? Y como la Z no dice ni más, ni menos, ni nada por el estilo, son todos los números enteros, o sea, todos los negativos, los positivos y el 0. ¿Qué vamos a hacer nosotros por acá? De momento no voy a escribir los de Z porque son demasiados, ¿verdad? No porque no quiera, sino porque son demasiados. Estos son, recordemos que estos son valores en X y por acá tengo valores en Y. Entonces, me voy a la fórmula. ¿Qué tenemos nosotros por acá a nivel de fórmula? 3x menos 4. Entre el 3 y la x, si nosotros no vemos nada, o sea, no veo alguna operación entre ellos o demás, quiere decir que ahí hay un por. O sea que eso lo vemos como 3 por x menos 4. Como estos valores de los naturales son valores en x, nosotros lo que vamos a ir haciendo es ir probando uno por uno de estos valores en donde está la x y lo vamos a meter en la cálculo. Si el criterio dice suma, resta, multiplicación, división, potencia, fracción, paréntesis o lo que sea, tengo que hacerlo exactamente igual y meter todo en la cálculo. Por eso es que no puse más números, porque si lo pongo hasta el millón, tengo que hacer 1.000.000 de veces eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para el 0, voy a meter el 0 en la cálculo. Aquí tendría que hacer 3 por 0 y menos 4. Voy a proyectarles acá con la calculadora también. Okay, vamos a ver. Acá tengo la presentación y acá tengo la cálculo. Entonces la fórmula dice 3x menos 4, entonces vamos a ir cambiando cada uno de los valores de 0, 1, 2, 3 y hasta el infinito, lo vamos a ir cambiando con respecto a la fórmula. Entonces sería 3 por x, o sea 3 por 0, menos 4, que esto nos daría menos 4. Entonces quiere decir que este de acá, voy a utilizar otro color, que este 0 se está asociando en este caso a menos 4. Cuando el x es 1, tendría que ser exactamente lo mismo. Cambio esa x de la fórmula por el 1. Igual, ven que la fórmula dice 3 por x, o sea, vamos a hacer 3 por 1 menos 4 y le damos igual. Cuando cambio la x por 1, me da como resultado menos 1. Entonces, este 1 se asocia a menos 1. La misma idea, pero ahora con el 2. Si ustedes quieren, están borrando todo, vuelven a escribir. Borran todo, vuelven a escribir. Y si no, nos vamos viniendo hacia acá. Con del, borraría el 1. Pongo el 2, igual tengo que resolver 3 por 2 menos 4, que esto nos daría 2. Entonces, este 2 de acá se asocia con el 2. Para el 3 hago exactamente lo mismo. Tengo que hacer 3 por 3 menos 4. Ustedes deciden si lo digitan todo o nada más vamos borrando, que esto sería 5. Entonces, este se asocia al 5. Si esto yo lo continúo hasta el infinito, pues obviamente acá voy a tener
más y más valores, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, si yo tomo valores en los naturales, ¿estoy llegando o no a valores enteros? O sea, los resultados o posibles resultados que tenemos aquí, que sería menos 4, menos 1, 2, 5, corresponden a números enteros. ¿Quiénes eran los números enteros? Los enteros eran los negativos y los positivos, profe, ¿no es cierto? Y hasta el Entonces, cero también incluida. correcto, los positivos, los Ujú. negativos y el cero. Entonces, vean que realmente, o sea, porque nos está dando todo súper bien, ¿verdad? Estoy tomando números en los naturales, que serían estos de acá, y estoy llegando a resultados como números enteros, sí. Entonces, como esto calza, sí es función. Si yo hago la sustitución, por ejemplo, y nos da fracciones, yo sé que las fracciones no son números enteros. Entonces, si nos hubiera dado cualquier otra cosa, cualquier otro número que no corresponda al grupito de aquí, automáticamente decimos que no es función. Entonces, esta sí corresponde a función. Entonces, para este ejercicio, verdaderas tendríamos ambas. ¿Ok? Vamos bien por acá. Más o menos, Sí, profe, me profe. siento un poquillo enredada. La del criterio es como la que es un poquito más, esa es la que es un poquito más enredada. ¿Ok? Esta que es muy similar a la que hicimos a la tarea, ¿verdad? La primera, esta que parece como una escalera, ¿eso no es función, chiquillas? No Chiquillas, es función. no, no es función. No es. Yo digo que sí es función, profe. Vieras que esta no es función. ¿Por qué? Vean esta donde va a trazar la línea. Ah, porque está la rayita. Ajá. Esta en específico está tocando aquí y está tocando aquí. Y aquí abajo. Ajá. Cierto, profe. Tiene Es- toda la razón. Esta también es tramposa porque yo puedo hacer todas las otras líneas, por ejemplo esta, Ujú. que yo digo, una está hueca y la otra está rellena, entonces tocaría solamente una vez. O sea, con las otras no hay ningún problema, pero específicamente esa que está en el centro genera que esta no sea función. Si me paso a la otra, que es como un óvalo, igual voy a trazar líneas de manera vertical. Vean con solo una que yo haga, está tocando dos veces. Entonces, esta no es función. ¿Puedo trazar más líneas verticales? Sí, yo puedo trazar todas las que quiera, pero igual todas van a tocar solamente, van a tocar dos veces y yo ocupo que toque solamente una vez, ¿verdad? Entonces, esta en particular no es función. La tercera, ¿qué puedo observar yo en esta tercera, en la tabla? ¿Ven Que que en X se repiten 5. correcto? Se repite un montón de veces el 5, entonces ¿es o no es función? No, no es función, profe. Obviamente de ahí nos queda la última, ¿verdad? Pero igual la vamos a analizar. Vean para esta última. En X tengo 7, 8, 9 y 10 y en Y tengo puros 5. ¿Será? Se repiten. Ok. ¿En dónde hay problema que se repitan? En En X. la X, profe. X. En la X, a nosotros no nos han dicho nada con respecto a la Y. No hay, que de hecho esta es tramposa, no hay problema si se repiten en Y. O sea que aquí, bueno, tener el P de X es lo mismo que Y, ¿verdad? No importa que esto se nos repita. Si esto se repite, no genera problemas, pero donde no se pueden repetir valores es en X. En X. Entonces, esta no nos genera ningún problema. Entonces, esta tabla sí es una función. Entonces, en este caso, el dibujo o la representación que corresponde a una función sería la cuarta. ¿Ok? Entonces, ven que indiferentemente nos den gráfica, tabular o demás, tenemos que ver si es o no es función. ¿Ok?
tenemos por acá otro ejemplo y tenemos que analizarla a ver si es función o no. Entonces nos dan una tabla. La tabla nos la pueden dar como las hemos estado viendo acá de manera horizontal o como esta que viene para abajo de manera vertical. Igual es lo mismo, ¿verdad? Porque ven que aquí tengo mis valores en X y que a mí me digan aquí G de X es exactamente lo mismo a tener Y. Entonces, el X menos 2 se asocia al 3, el X menos 1 se asocia al 5, el 0 se asocia al 7, el 2 se asocia al 8, el 2 se asocia al 10, el 4 se asocia al 11. ¿Esto es una función? Sí, profe. Sí. No, No. No, porque Ah, repiten función. dos. Correcto, esta en realidad no es función. Aunque yo les haya hecho así como estas rayitas, ¿por qué no es función? En una tabla no se pueden repetir valores en X. Y vean acá. En X, ok, sí, profe. Es que no vi que había uno negativo, el 2 estaba negativo, pero ya luego vi los otros dos, sí, este tiene estaba toda la razón. negativo, este estaba positivo y me volvieron porque no importa si me ponen 2 y menos 2, en realidad son números distintos porque es uno positivo y el otro Ujú. negativo, pero en este caso en particular, por estas dos, automáticamente esta no es función. ¿Ok? Estamos bien por acá. Entonces, Sí, ven que profe. esto a veces nos engaña un poco, ¿verdad? Entonces voy a borrarles estas líneas porque ven que al principio no las vieron como tal, ¿verdad? No vieron el número, no vieron al número 2, pero específicamente por estos dos valores no es función. ¿Ok? La siguiente, nos dan o tengo que completar una tabla para ver si es o no es función. Igual nos la están dando de manera vertical. Ven que aquí están mis X, aquí están mis valores en Y. Ahí veo que el 2 va con el 2, o sea, no importa si el X se repite con el Y, como decir esta primera, que un 2 vaya con un 2. Los que no se pueden repetir es propiamente X con X, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? El 2 con el 2, el 3 con el 3, el 5 con el 3, tenemos el 7 con el 3, el A con el 7, el 10 con el 10. Entonces, en este contexto o en esta situación, completando una tabla, un posible valor para A, o sea, ¿qué número puedo poner yo aquí para que sea función? Por ejemplo, el 10. ¿Yo puedo poner el 10 aquí en vez de la letra A? No, 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 profe. se Repite con el repetiría. otro 10, entonces ya no sería función, no puedo poner ahí un 10. El 7. ¿Esta letra A puede tomar valor de 7? No, porque ya no, está el 7 ya, profe. No, porque el 7 ya está, ya estaría repitiéndose. ¿Puede tomar esa letra A un valor de 5? No, Tampoco. tampoco, porque ya está el 5. También se repite el 5. Ese valor de A puede ser 0, o sea, puedo poner Sí, 0. 0 sí. Sí, porque ven que en este caso no tengo ningún otro 0, entonces no hay ningún problema con que la letra A valga 0 porque no se está repitiendo. ¿Ok? Un paréntesis, a esta llamada le queda menos de un minuto, entonces ya casi se corta. ¿Ok? Entonces acá, como lo hemos estado mencionando, ¿verdad? El dominio se va a representar o si su simbología va a ser df. F es si la función se llama f, ¿verdad? Pero si la función se llama, por ejemplo, g, se pone dg. Si la función se llama h, se pone dh. Entonces, el dominio se representa con df y en el dominio tenemos el conjunto de partida y en cada uno de ellos encontramos lo que son las preimágenes. ¿Okay? Esto es como un poquito teórico. Después, otra nota que tenemos por acá, el ámbito de una función. El ámbito se va a denotar como AF
En este caso, sí, igual, ¿verdad? Si la función se llama f, dice AF. Si la